¿Cómo están? En las clases anteriores habíamos estado analizando algunos conceptos que nos parecían básicos para el estudio de esta materia de conformación de la estructura social argentina. Por un lado, el concepto de estructura social y básicamente las dos grandes miradas con respecto a la perspectiva demográfica y la perspectiva sociológica que atraviesa ese concepto. Por otro lado, habíamos visto qué herramienta utilizamos para el estudio y nosotros proponíamos la utilización de los modelos. Vimos que distintos tipos de modelos y sobre todo enfatizamos la mirada sobre los modelos sociales de acumulación, que son los que vamos a utilizar a lo largo del dictado de la asignatura para ir analizando un poco cómo es que se va conformando la estructura social argentina y sobre todo de qué manera, cuáles son los elementos que influyen en la caracterización actual, ¿no? Allí, en la clase anterior, un poco conversábamos sobre la importancia que tenía el tema de la fuerza de trabajo y los distintos tipos de retribución a esa fuerza de trabajo para el abordaje de los modelos, y la idea de la clase de hoy es trabajar básicamente con las distintas intervenciones del Estado, a través de estos distintos modelos de acumulación. Para ello nosotros elegimos 3 modelos de acumulación, siguiendo un poco el análisis que hace Susana de Todorrado en el texto que nosotros le acompañamos en este módulo. El modelo agroexportador, el modelo de sustitución de importaciones o de industrialización sustitutiva y el modelo aperturista. Y lo que vamos a hacer, o intentar hacer en esta clase, es tratar de comparar las distintas intervenciones del Estado a través de estos distintos modelos, haciendo una rápida mirada entre cuáles fueron las intervenciones en los países centrales y de qué forma se intervino acá en la Argentina. Obviamente, el análisis que correspondería excede la duración y la idea que tienen estos pequeños videos, que es de acompañar el proceso de lectura y abordaje que ustedes puedan hacer desde el particular, ¿no? En sí nos lleva, cuando damos clases de tipo presencial, la explicación de este tema es al menos una clase de hora y media aproximadamente, ¿no? Así que la idea que me parecía que podía ayudarles era como darles algunos elementos que ustedes puedan permitir, que les permitan a ustedes poder ver las diferencias de intervención del Estado a partir también de la diferencia de emergencia de problemas sociales en cada uno de estos modelos que estamos conversando. ¿Por qué es importante poder ver esto? Porque una de las cuestiones que nosotros más marcamos en el desarrollo de la materia es justamente los puntos de inflexión que tiene la estructura social argentina. Sobre todo en lo que hace a movilidad social. Acá van a aparecer algunas cuestiones mencionadas que van a ser profundizadas a lo largo del resto de del dictado de los próximos módulos, ¿sí? Así que lo que sí les quería comentar eran algunas cuestiones que me parece interesante de poder ir pensando, justamente para poder entender de qué forma es que cambia la estructura social argentina y por qué. ¿Sí? Como les decía al principio, 3 modelos vamos a tomar. El modelo agroexportador, en primer lugar, que en el caso argentino se da a partir aproximadamente de fines del siglo XIX, de 1880, después de la conquista del desierto, ¿sí? Y abarca hasta lo que sería la crisis de 1930, ¿no? Tan en boga y tan en escucha en estos días, ¿no? En este modelo lo que vamos a ver es como que hay algunas características que vamos a ir profundizando sobre cuáles son las formas de producción, la estructura social en cada uno de estos modelos, etcétera, ¿no? Pero la idea mía en este pequeño video era sobre todo hacer énfasis en cuál era la población que generaba como problema, ¿no?, para cada una de estas cuestiones y cómo intervenía el Estado, ¿sí?, en torno a esta población que estaba en una situación que hoy podemos decir de mayor vulnerabilidad, etcétera, ¿no? En los países centrales esto parece muy asociado a la idea de pauperismo urbano, ¿no? O sea, estos
estos cinturones que había alrededor de las ciudades de población muy empobrecida, ¿no? Pero que estas carencias no se daban solamente en términos materiales, sino también se observaban, ¿sí? O aparecían como carencias de tipo morales, entre comillas esto, ¿no? Eh, y que su mayor peligro, el mayor peligro que tenía esto, era el riesgo de la desocialización, o sea, que se pierda en cierta manera el proceso de socialización que proponía la sociedad industrial, ¿no? O sea, este modelo de familia, donde la mujer tenía un rol específico en el ámbito privado, para la reproducción de lo privado. ¿Se acuerdan que habíamos estado conversando también en la clase anterior sobre eso, sobre la reproducción de la fuerza de trabajo, y el rol productor del hombre por fuera, y etcétera, ¿no? Entonces había personas que no se incluían en este modelo, y que eran vistas por el Estado como una amenaza, ¿no? Entonces ahí aparece como idea muy fuerte de intervención del Estado el tema del socorro social, ¿no? Y por otro lado el derecho a la asistencia, o sea, había dentro de esta población, había gente que tenía el derecho a la asistencia y había gente que no. O sea, ¿en qué sentido? O algún ejemplo específico de esto, por ejemplo, la viuda, la persona que quedaba sin la posibilidad, porque había muerto el esposo, de sostener su hogar, era eh, pasible de derecho a la asistencia. Aquel que no trabajaba por X situación, etcétera, por, entre comillas, vago, ¿sí? Entonces esa persona no era derecho, no tenía este derecho a la asistencia, ¿no? Aquí aparece muy fuertemente la idea de tutela y patronato, ¿no? O sea, el Estado aparece como tutelando justamente a aquellas personas, los huérfanos, las viudas, etcétera, que no podían conseguir sus propios medios para el tema de la subsistencia, ¿no? Pero fíjense acá cómo está esta tensión con lo que hablábamos en la clase anterior del tema del control social también, ¿no? Y acá aparece una idea también muy fuerte, porque la respuesta justamente no es de tipo, si se quiere, de derecho, ¿sí?, a la asistencia, sino es una respuesta política tendiente sobre todo a bajar el nivel de conflictividad de la sociedad y, por otro lado, garantizar esta socialización en un marco determinado, ¿sí? En el texto de Susana Torrado aparece varias veces un término que es cuestión social, que se supone que los estudiantes de trabajo social ya lo deben haber visto en Trabajo Social 2, en Teoría Social, en materias anteriores al cursado de conformación de la estructura social. En el caso de los alumnos de fonoaudiología, les pido por favor nos avisen si es necesario dar una explicación o un pequeño video que haga referencia a esto, ¿sí? A la idea de cuestión social, o a qué entendemos cuando hablamos de cuestión social, porque lo van a encontrar varias veces en el texto. En la Argentina, ustedes habrán escuchado por historia, etcétera, que aparece esta idea de peligrosidad asociada sobre todo a la población migrante de fines del siglo XIX, ¿sí? Y que después se extiende a otros periodos de la sociedad argentina. Pero ahora estamos viendo sobre todo en esta primera etapa que va desde 1890, 1880 hasta lo que sería 1930, ¿no? ¿Por qué es vista como una amenaza la inmigración? Por varias cuestiones, pero que me parecía interesante subrayar al menos dos, ¿no? Una que tiene que ver con el tema de la incorporación de otras pautas culturales o pautas de vida distintas a las que tiene la población que habitaba la Argentina hasta ese momento, ¿no? Que pueden ser percibidas como un peligro, los dedos así quieren decir entre comillas, ¿sí? Y por otro lado, porque también significaba un aumento del pauperismo urbano, o sea, comienza a haber población que no está inserta en el mercado de trabajo que estaba en ese momento existente en la Argentina, que era existente en la Argentina. Por otro lado, otra cuestión que también es interesante de marcar
es que esta inmigración es la primera que denota la visibilización de las diferencias o las desigualdades sociales, ¿no? Entonces esto, para una Buenos Aires incipiente, con la mirada muy puesta en Europa, era un tema a contemplar o tener en cuenta, ¿no? ¿De qué forma interviene el Estado? Con esta misma idea fuerza que podemos marcar, que en el caso de los países centrales, Europa sobre todo, que era esto del socorro social, del tema de la asistencia, pero una asistencia, si se quiere, calificada, ¿sí? Eh, Interviene a través de tres vertientes de lo que sería la filantropía, ¿sí? Por un lado, un asistencialismo moralizador, ¿sí? O sea, nuevamente, aquel que es el pobre bueno o aquel que puede ser un beneficiario de la ayuda social y aquel que no, ¿sí? Por otro lado, a través de una intervención de tipo médico hegemónica. Y acá, fíjense la importancia que adquiere el tema de la peste, del riesgo de la peste, del riesgo de la enfermedad, y extrapolemos a lo que estamos atravesando ahora también, ¿no? Y por otro lado, un tema de patronato, que era un poco lo que yo recién les comentaba. Si se quiere, el objetivo clave de todo esto era encuadrar a las familias pobres urbanas en rígidas pautas de conducta, ya sea del tipo morales, ¿sí? Higienistas, ¿sí? Y por otro lado, en cierta manera, bajo este patronato del Estado, ¿sí? O sea, vos no podés hacerte cargo, entre comillas, de tus hijos, bueno, yo como Estado, pero como Estado que al mismo tiempo cerceno libertades, ¿sí? No estamos hablando de un derecho a la asistencia, ¿sí? O un derecho, o que, por ejemplo, el tema de la comida, el tema del acceso a la educación, el tema del acceso a una vivienda digna, sea producto de un derecho, sino sobre todo de una intervención del Estado que lo que busca es, en cierta manera, acotar los efectos nocivos de los procesos justamente de exclusión social. ¿Sí? Primera parte y lo cortamos. Volvemos a la segunda.